¿Es el diezmo un mandato vigente para los cristianos de hoy? ¿O fue una práctica exclusiva del Antiguo Testamento? ¿Se trata realmente de una llave para abrir las ventanas de los cielos, como muchos predicadores aseguran? ¿O es un sistema creado para manipular la fe de los creyentes? ¿Por qué algunos pastores lo predican con tanto énfasis, mientras otros apenas lo mencionan? ¿De verdad Dios se interesa en el 10% de nuestro dinero, o lo que quiere es todo nuestro corazón? ¿Estamos robando a Dios cuando no diezmamos, o nos están robando a nosotros cuando nos obligan a hacerlo? El diezmo es uno de los temas más controversiales dentro del cristianismo. Hay quienes lo defienden con pasión, asegurando que es el camino seguro hacia la prosperidad y la protección divina. Otros lo critican duramente, afirmando que ya no tiene vigencia y que es utilizado como herramienta de manipulación por líderes religiosos sin escrúpulos. Este tema ha dividido congregaciones, ha generado debates en púlpitos, en grupos de estudio bíblico, en foros de internet y hasta en las conversaciones cotidianas de los creyentes. Algunos testifican que al diezmar han visto milagros financieros, mientras otros, a pesar de ser fieles, siguen luchando con deudas y carencias. Hoy, en este viaje, no buscaremos simplemente responder con un sí o un no, sino profundizar en la historia, el contexto y la verdad espiritual detrás de este concepto. Descubriremos su origen, su propósito, cómo se transformó a lo largo de la historia bíblica, cómo Jesús y los apóstoles lo trataron, y finalmente, cómo debe ser entendido en nuestros días. Así que acompáñame en esta travesía, porque al final de este estudio podrás responder por ti mismo a la gran pregunta: ¿el diezmo es una bendición o una estafa? El diezmo no nació en las iglesias modernas ni en la predicación de los televangelistas. Sus raíces se remontan a los tiempos patriarcales, mucho antes de que existiera la ley de Moisés o el templo de Jerusalén. Uno de los primeros registros está en Génesis 14, 18 a 20. Abraham, tras rescatar a su sobrino Lot y derrotar a reyes poderosos, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre misterioso lo bendice, y Abraham, en respuesta, le da los diezmos de todo lo que había ganado. Aquí surge una primera enseñanza. Abraham no fue obligado. No había un mandamiento escrito, ni un sistema establecido. Lo hizo de manera voluntaria y espontánea, como un acto de gratitud y reconocimiento. Más adelante, en Génesis 28, 20 a 22, Jacob, nieto de Abraham, hace un voto al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob tampoco lo hace por imposición, sino como una respuesta personal de gratitud al cuidado de Dios. El origen del diezmo entonces no es el de un impuesto religioso, sino el de una adoración voluntaria, un acto simbólico que reconocía que todo lo que tenían provenía de Dios. Pero pronto, este principio se transformaría en un mandato. Con la llegada de la ley, el diezmo dejó de ser voluntario y pasó a convertirse en un sistema económico, social y espiritual para la nación de Israel. En Números 18:21, Dios establece que los levitas, encargados del servicio en el tabernáculo, recibirían los diezmos como herencia, ya que no tenían tierras ni posesiones. Así, el pueblo debía sostenerlos con sus aportes. Pero lo que muchos no saben es que no existía un solo diezmo, sino varios. El diezmo levítico era entregado a los levitas, quienes a su vez daban el 10% de ese diezmo a los sacerdotes. El décimo de las fiestas, usado por las familias para celebrar y regocijarse en las festividades anuales. El diezmo para los pobres. Cada 3 años se almacenaba para ayudar a viudas, huérfanos y extranjeros necesitados.
En total, un israelita fiel podía llegar a dar entre 20 y 30% de sus ingresos al año, no solo un 10%. Aquí entendemos algo importante. El diezmo no era solo una práctica religiosa, sino un sistema de justicia social, diseñado para mantener el culto, fomentar la adoración y asegurar que no hubiera pobreza extrema en el pueblo de Dios. Cuando se habla de diezmo, inevitablemente surge Malaquías 3:8 a 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Pero ¿a quién hablaba Dios en ese momento? El libro de Malaquías muestra un Israel espiritualmente en decadencia. Los sacerdotes habían corrompido su ministerio, ofrecían animales defectuosos y el pueblo se había olvidado de su pacto con Dios. El pasaje no solo es una acusación al pueblo, sino también a los líderes espirituales que no administraban correctamente los diezmos. Dios no buscaba dinero por sí mismo, sino un pueblo fiel. El llamado a traer los diezmos era un llamado a restaurar la obediencia, la justicia y la confianza en el Señor como proveedor. Hoy muchos predicadores usan este pasaje para infundir miedo en los creyentes, asegurando que quien no diezma está bajo maldición. Pero debemos preguntarnos, ¿acaso este pasaje aplica literalmente a los cristianos bajo el nuevo pacto? Jesús no predicó sobre el diezmo como lo hacen muchos hoy. En Mateo 23:23 reprendió a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí vemos que Jesús reconocía la práctica del diezmo, pero denunciaba que se había convertido en un acto vacío, un ritual sin corazón. Los fariseos se aferraban al detalle de diezmar hasta lo más mínimo, pero olvidaban el amor y la compasión. Jesús nunca abolió el diezmo, pero lo desplazó del centro. Él enseñó que lo más importante no era dar un porcentaje, sino entregar el corazón entero. En el Sermón del Monte elevó el estándar de la ley. Ya no se trataba de cumplir con un requisito externo, sino de vivir bajo un espíritu de entrega total a Dios. En el libro de Hechos no vemos a los apóstoles ordenando diezmar, sino algo aún más radical. Los creyentes, llenos del Espíritu Santo, vendían sus propiedades y ponían todo a disposición de los apóstoles para repartir según la necesidad. Hechos 4:32 a 35. Nadie decía, esto es mío, sino que compartían como una verdadera familia espiritual. El apóstol Pablo, al escribir a los gentiles, nunca los mandó a diezmar. Más bien les enseñó principios como, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Segunda a los Corintios 9:7. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Segunda a los Corintios 9:6. La iglesia primitiva vivía bajo el principio de la gracia, no de la obligación. Su motivación no era el miedo a una maldición, sino el gozo de dar. El tiempo pasó. La iglesia atravesó siglos de historia, desde los mártires perseguidos hasta las grandes catedrales de la Edad Media. Pero fue en la modernidad, especialmente en los últimos 100 años, cuando el diezmo tomó una forma completamente distinta. Hoy, en muchas iglesias, el diezmo se ha convertido en una columna central de la economía eclesiástica. No se trata ya de un acto voluntario, ni de un sistema social como en Israel, sino de un requisito casi obligatorio para pertenecer a la comunidad. Muchos pastores predican con frases que se han vuelto comunes. El que no diezma está bajo maldición. Si no das tu diezmo, Dios no puede bendecirte. El diezmo abre las ventanas de los cielos. El problema no está en animar a la gente a ser generosa, sino en convertir el acto de dar en una especie de contrato financiero con Dios.
como si Él fuese un banquero celestial que solo multiplica lo que se le deposita. La situación se vuelve más grave cuando observamos realidades concretas. Templos lujosos construidos con los diezmos de gente humilde que no tiene ni para pagar su comida diaria. Líderes religiosos que viven en mansiones, viajan en autos de lujo y hasta en aviones privados, mientras sus ovejas luchan con deudas y necesidades básicas. Aquí surge la gran pregunta: ¿sigue siendo el diezmo una bendición o se ha transformado en una estafa disfrazada de doctrina? En este punto es necesario detenernos y analizar con cuidado. El diezmo en sí mismo no es malo. Es un principio de gratitud, disciplina y reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. Muchos creyentes han experimentado grandes bendiciones al practicarlo con un corazón sincero. Pero también es cierto que se ha usado como herramienta de manipulación. Algunos lo predican con amenazas: si no diezmas, tu vida se maldecirá. Otros lo utilizan como negocio, enriqueciendo sus bolsillos en nombre de Dios. Podemos concluir que el diezmo puede ser bendición o estafa, dependiendo de dos factores principales: la motivación del corazón del que da. Si das con fe, con amor y sin presión, puede convertirse en una puerta de provisión y gozo. El destino que se le da a ese dinero. Si se usa para sostener la obra, ayudar a los necesitados y extender el evangelio, es bendición. Pero si se utiliza para el lujo y la corrupción, se convierte en estafa. El problema no es el diezmo en sí, sino la manera en que se enseña y administra. Más allá del 10%, la Biblia enseña un principio mucho más profundo. Todo le pertenece a Dios. El Salmo 24:1 lo declara claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto significa que no se trata de separar un 10% para Dios y quedarnos con el 90%. Number. Se trata de reconocer que el 100% de lo que tenemos es suyo y que somos administradores temporales de lo que Él nos confía. En el Nuevo Testamento, la medida ya no es un porcentaje fijo, sino la generosidad del corazón. Jesús observó a una viuda pobre que echó 2 monedas en el templo y dijo que había dado más que todos, porque lo dio con amor y entrega. Marcos 12:41-44. El principio eterno no es cuánto damos, sino cómo lo damos. No es matemática, es adoración. A lo largo de la historia moderna, hay miles de testimonios de creyentes que al practicar la generosidad han experimentado milagros financieros. Hay historias de familias que, al dar con fe, vieron cómo Dios multiplicaba lo poco que tenían. Empresarios que, al entregar con gratitud, encontraron puertas abiertas donde no había. Gente sencilla que, a pesar de sus limitaciones, nunca dejó de dar y jamás les faltó pan en la mesa. Estos testimonios no prueban que el diezmo sea una fórmula mágica, sino que Dios honra un corazón generoso y obediente. Pero también hay que ser sinceros. Hay quienes diezman fielmente si siguen en crisis económica. Esto nos recuerda que el diezmo no es una máquina de hacer dinero, sino un acto espiritual que debe ir acompañado de buena administración, trabajo honesto y confianza en Dios. La iglesia del futuro necesita recuperar el espíritu original del diezmo, no como un impuesto religioso obligatorio, ni como un negocio lucrativo, sino como un acto de adoración, de justicia social y de fe en la provisión divina. El reto está en volver al corazón del Evangelio, compartir con los necesitados, sostener a los ministros legítimos de Dios y predicar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. El futuro de la iglesia no depende de diezmos obligados, sino de corazones transformados.
Una comunidad que ama y da con libertad será más poderosa que una iglesia obligada a entregar bajo miedo y manipulación. Después de recorrer esta historia desde Abraham hasta nuestros días, llegamos a una conclusión clara. El diezmo no es en sí mismo ni una estafa ni una garantía automática de bendición. Es un principio espiritual que puede ser usado correctamente para glorificar a Dios, o de forma corrupta para manipular a la gente. La verdadera pregunta no es, ¿debo dar el diezmo o no? La verdadera pregunta es, ¿a quién pertenece tu corazón? ¿Al dinero o a Dios? Cuando el corazón está en Dios, dar no será una carga, ni una imposición, ni un negocio. Será un privilegio, una alegría, una expresión de amor. Y cuando la iglesia practique la generosidad con sinceridad, veremos nuevamente lo que ocurrió en Hechos. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y no había entre ellos ningún necesitado.